En la década de los 80, Cuba enfrentó un gran escándalo por narcotráfico que terminó con la ejecución de 2 altos oficiales del ejército cubano. Pues bien, hoy John Jairo Vázquez Velázquez, alias Popeye, uno de los más cercanos colaboradores de Pablo Escobar y preso en la cárcel de Cómbita en Boyacá, revela que el narcotráfico era un negocio del que personalmente se encargaba el actual presidente de Cuba, Raúl Castro. Este es un informe de nuestro aliado del canal 51 de Miami. El tráfico es real, eso nació desde Nicaragua. El que llevó al contacto con Pablo Escobar y Raúl Castro fue Álvaro Falla, del M-19, que fue el que llevó a Pablo Escobar a Panamá y después lo llevaron a Nicaragua. Porque Pablo está en Panamá y Noriega, porque Noriega era el perro de Centroamérica. Él trabajaba con la CIA, con la DEA, con la mafia, con los contras. De esta manera, Popeye describe la bonanza del narcotráfico en los años 80. Ya en el 2005, el sicario estrella del cartel de Medellín destapó el escándalo en unas memorias que redactó desde la cárcel y en las que implicó a figuras que hoy son jefes de gobierno. El que era clave en esto era Daniel Ortega, que era el rebelde que estaba frenteando la lucha de los sandinistas. Los esperan allá y de ahí montan el entronquín de drogas. El cartel de Medellín sacaba la cocaína de Colombia en barco hacia Nicaragua y México. Pero desde esos puntos intermedios, el camino más seguro para introducirla en los Estados Unidos era Cuba. Realmente el contacto fue directamente con Raúl, que Raúl era el que prestaba toda la infraestructura del ejército para llegar en los aviones desde México, porque la condición de Raúl Castro era que los aviones llegaran de México y no de Colombia, y con bandera de México. Y era el que prestaba las pistas, él guardaba la droga. Según Popeye, Raúl Castro, hoy al frente del gobierno cubano, por la larga enfermedad de su hermano Fidel, dirigía directamente los cargamentos de droga que desde la isla salían en lanchas rápidas hacia Cayo Hueso. Llegan a Cuba, donde Raúl Castro, y trabajaron durante más de 3 años. Yo estuve en la cadena del narcotráfico, yo estuve en Cayo Hueso, en la Florida, en la punta, en Cayo Hueso estuve yo ahí. Ahí se recibían las lanchas, ahí estaban las caletas, de ahí pasamos a Boca Ratón. Las operaciones del cartel florecían con el apoyo de las guerrillas y gobiernos como el cubano y el panameño, bajo el general Noriega. Todos se beneficiaban del millonario botín. El tráfico de drogas dejó más de $100 millones para la Revolución Cubana. Es real, lo de los cubanos es real y fue con Raúl Castro. Hasta que se descubrió ya los norteamericanos, porque realmente cogieron varios embarques de droga ahí porque hubo varios problemas ahí. Usted sabe que la vigilancia de los americanos ahí es muy berraca, muy complicada en ese punto, por la inmigración de los cubanos ilegales. La DEA había detectado el tráfico en el estrecho de la Florida y estaba dispuesta a combatirlo hasta el final. Yo pensaba que las acusaciones a Raúl... Así fue como el gobierno castrista se vio obligado a ocultar su complicidad y el propio Fidel Castro mandó a sacrificar a 2 de sus hombres de confianza. Colaborador estrecho de cuanto narcotraficante pasó por nuestro país. Los días de Arnaldo Ochoa, héroe de la guerra en Angola, y de Antonio de la Guardia, un destacado coronel del Ministerio del Interior, estaban contados. Que los que ejecutaron después lo hicieron para limpiar la revolución porque se le iban a venir los norteamericanos porque la invasión era inminente. ¿Quién podía imaginarse podía estar Ochoa en actividades de este tipo? En junio de 1989, el general Ochoa y los hermanos mellizos Tony y Patricio de la Guardia eran arrestados bajo acusación de narcotráfico. Yo nunca supe en ciencia cierta que ellos estaban haciendo operaciones de narcotráfico. Poco después, fueron enjuiciados y acusados de alta traición a la patria y a la revolución. Para los máximos responsables de esta barbaridad, el general Patricio de la Guardia fue condenado a 30 años de prisión. La intensa campaña de infamias que cae... El gobierno había lavado su imagen ante el mundo, pero le habían cortado una millonaria fuente de financiación. Cuando revienta el escándalo, en Cuba quedaron más de 6.000 kilos de droga escondidos. Bueno, pues según Popeye, no solo Raúl manejaba el tráfico de la droga en la isla, Fidel Castro también participó de manera activa en el negocio y su relación con Pablo Escobar era cercana. Vamos pues con la segunda parte del Cartel de Cuba, un reportaje de nuestro aliado el canal 51 de Miami.
Realmente el contacto fue directamente con Raúl, que Raúl era el que prestaba toda la infraestructura del ejército para llegar en los aviones desde México, porque la condición de Raúl Castro era que los aviones llegaran de México y no de Colombia, y con bandera de México. Y era el que prestaba las pistas. El que hablaba directamente con Raúl Castro era el Cocodrilo, un señor de apellido Avendaño, que fue ejecutado hace poquito en Costa Rica. Así recuerda Popeye el papel de Raúl Castro en la cadena de narcotráfico que dominaba los años 80. El hermano de Fidel era el contacto directo con el cártel de Medellín. Llegaron en aviones a Cuba y lo recibía Raúl Castro, que era el jefe del ejército. Y Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos de Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo, de regalo. Le manifesté a este funcionario, no voy a poner el nombre, que quienes promovían y llevaban a cabo estas acusaciones contra nosotros eran unos hijos de... En una dictadura donde el poder ha estado concentrado desde el principio en la persona de Fidel Castro, ¿podía su hermano dirigir el narcotráfico sin su conocimiento? ¿O acaso Fidel Castro jugaba un rol? Total, 100%. Es que Fidel tenía el contacto muy directo con Pablo, pero lo manejaba Raúl. Fidel y Raúl mandaban 2 emisarios, 2 cubanos a hablar con Pablo. Porque realmente Pablo estaba muy interesado en armas, pero nunca se contactó la cosa. Según Popeye, su jefe, Pablo Escobar, tenía una relación estrecha con Fidel Castro. Y recuerda, nada menos que el escritor más célebre de Colombia a finales de los 90 hizo de correo entre los 2 hombres. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro. Para Fidel y Raúl Castro, de Pablo Escobar. ¿Los unía solo el interés económico o había una alianza más fuerte entre Escobar y los hermanos Castro? Realmente Pablo Escobar lo que quería era cooperar con la Revolución Cubana, que Pablo Escobar era de izquierda, desde la escuela era de izquierda, que Pablo Escobar fue muy pobre. Fue cosas entre izquierdistas, para atacar el gran imperio norteamericano. ¿Sí? Pero el gobierno americano comenzó a pisarle los talones a los hermanos Castro y la aventura cubana con el narcotráfico se interrumpió. Los hombres de Pablo Escobar en la isla tuvieron que huir. Inmediatamente el Cocodrilo es sacado inmediatamente con toda la gente, sacado de Cuba inmediatamente. Salen a México y de México un avión de la gente que maneja la operación en México saca a la gente inmediatamente y regresan a Colombia. Hoy tampoco me temblará cuando firme la sentencia. La madrugada del 13 de julio de 1989, Ochoa y Tony de la Guardia fueron fusilados y de este modo el gobierno cubano aparentemente se desvinculó del cartel de Medellín. ¿Usted cree que usted pudiera algún día llegarse a sentir feliz como Pablo Escobar? 20 años después, Popeye da su versión de los hechos. Yo realmente pues lo que veía comentarios de Pablo Escobar que lo ejecutan para limpiarse en ellos, pero Pablo Escobar sigue con la conexión con el gobierno cubano.